El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Quizás para algunos no es tan feliz porque es el vértice entre las vacaciones y el año lectivo. Algunos colegios han iniciado sus clases, otros lo harán mañana, la mayoría lo realizará el día miércoles. Es el comienzo de un año, quizás más, pero es un año importante. Un año con nuevos aprendizajes, nuevos crecimientos, nuevas esperanzas. Ya el obispo ha anunciado el día 18 de febrero los nuevos encargos de nuestra iglesia de Magallanes, nuevos párrocos, nuevas destinaciones para los diáconos, es decir, un deseo de que el ánimo del jubileo renueve también nuestra práctica pastoral. Hermanos y hermanas, iniciamos de esta forma el programa de este primer domingo de marzo, año 2026. Necesito alas para volar hasta ti. No necesito fuego para sentir tu calor. No necesito dormir para poderte soñar. No necesito hablar para que escuches mi voz. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. Mis nombres, porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres padre. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. Mis nombres, porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres madre.
África, España y Mónaco. Tras el jubileo, el Papa reanuda sus viajes. Este pasado miércoles han anunciado los viajes apostólicos de León XIV. 10 días en África entre Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Un día en Montecarlo y 6 días en España entre Madrid, Barcelona y el archipiélago de Canarias. Un viaje de 10 días a África, 2 viajes a Europa, uno de un solo día al Principado de Mónaco y otros 6 días a España y el archipiélago español de las Canarias. Tras el significativo viaje a Turquía y el Líbano, a finales de 2025, tras el anuncio de los próximos viajes de Italia que le llevarán hasta Lampedusa, el Papa reanuda sus peregrinaciones por el mundo, según ha dado a conocer hoy en la sala de prensa de la Santa Sede nuestro querido Papa León. El más largo, del 13 al 23 de abril, será el que le llevará tras las huellas de San Agustín en Argelia, Argel y Annaba. Luego, a África Central, en Camerún, Yaoundé, Barmenda y Duala. En Angola, Luanda, Muxima y Saurimo. Y por último, en Guinea Ecuatorial, Malabo, Mongomo y Bata. Un viaje complejo, que es al mismo tiempo un viaje que la memoria del santo de Hipona, a cuya figura está vinculado el sucesor de Pedro, para luego visitar 2 países en vías de desarrollo, con especial atención en los últimos, a los pobres y a quienes se ocupan de ellos. La paz también será uno de los objetivos. Y pues, León XIV se desplazará a la región de anglófona del norte de Camerún, donde desde hace 10 años se libra una guerra civil entre las fuerzas armadas regulares y los independentistas. La última etapa de Guinea Ecuatorial, el único país africano hispanohablante, una peregrinación que por su duración se acerca a la que realizó en África en 1985 San Juan Pablo II, con 7 países visitados en 11 días. Los viajes al extranjero de la primera mitad de 2026 se inaugurarán con una visita relámpago de un día al Principado de Mónaco, prevista el 28 de marzo en vísperas de la Semana Santa. León ha querido responder positivamente a las repetidas invitaciones de las autoridades monegascas, y que hicieron primero al Papa Francisco y luego a él. El Principado representa una realidad europea en la que el catolicismo es la religión oficial, y en la que el diálogo entre las instituciones civiles y la Iglesia mantiene una importancia concreta también en el debate público. También es significativo el compromiso con la paz del Principado, que acogerá por primera vez a un Papa en la era moderna. Por último, del 6 al 12 de junio, León visitará España, la capital de Madrid, y luego Barcelona, para inaugurar la nueva y la más alta torre de la Sagrada Familia, la monumental basílica que ha rediseñado el horizonte de la ciudad de Catalana. La visita coincide con el centenario de la muerte del genial arquitecto que soñó la basílica y comenzó a construirla, Antoni Gaudí, declarado el año pasado como venerable siervo de Dios. El pontífice, permaneciendo en España, se trasladará de Barcelona al archipiélago de Canarias para realizar un viaje que ya estaba en el corazón de Francisco. Como subrayó el pasado mes de enero el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano. Las etapas serán 2, Tenerife y Gran Canaria. A través de estos 3 viajes, el obispo de Roma tendrá la oportunidad de conocer los más diversos tipos de países y situaciones, pasando de una nación musulmana, donde los cristianos son una pequeña minoría y una semilla de fraternidad, como Argelia, a países de mayoría cristiana situados en el corazón del continente africano, con sus problemas y su testimonio de fe gozosa. Hará una breve visita el segundo país más pequeño del mundo después de la Ciudad del Vaticano, situado en la Costa Azul, y luego se dirigirá al gran país europeo, España, cuya identidad ha sido forjada por la fe cristiana, pero que se ve afectada por la secularización, y concluirá el viaje con las Islas Canarias, una de las principales rutas migratorias de África a Europa, con decenas de miles de llegadas cada año. La fuente Vatican News, esto el pasado 25 de febrero. América Latina,
disminuyen los católicos, crece el individualismo religioso y se estanca el ascenso de los neoevangélicos. En Latinoamérica se va a bajar el número de católicos en comparación con hace 10 años, pues el descenso es considerable. Al mismo tiempo también parecen frenarse los grupos neoevangélicos o pentecostales, en beneficio de quienes viven una religiosidad totalmente personal, ya que 9 de cada 10 adultos declaran creer en Dios. A pesar de ello, el catolicismo sigue siendo una de las religiones más extendidas del subcontinente. La fotografía de la fe, en la que sigue siendo la parte del mundo con mayor número de católicos, es el Pew Research Center, que ha difundido los resultados de una investigación realizada en encuestas en las que participaron 6.200 personas en 6 de los países más poblados de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Las principales cifras son: hoy en día los católicos representan entre el 46 y 67% de la población adulta de cada uno de los países, mientras que la proporción de adultos sin afiliación religiosa varía entre el 12 y el 33%. Sin embargo, las proporciones de católicos han disminuido en casi todas las partes en más de 10 puntos porcentuales o más en la última década, mientras que los porcentajes de adultos sin afiliación religiosa han aumentado en 7 puntos o más. Más concretamente, aproximadamente la mitad de los brasileños y chilenos se identifican como católicos, 46% aproximadamente en cada uno en el 2024, mientras que Argentina 58%, Colombia 60%, México 67% y Perú 67% nuevamente. Presentan mayorías católicamente amplias, pero mucho más reducidas que las del 2003 o 2014, y pues en 10 años el número de personas que se declaran católicas han disminuido un 19% en Colombia, un 18% en Chile, un 15% en Brasil, un 14% en México y un 13% en Argentina. Por último, un 9% en Perú. Se trata de una tendencia ya conocida, reflexiona, consultado por la agencia de noticias CIR, el periodista y analista Guillermo Sandoval, director del Centro de Gestión de Conocimientos del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Este dato está en línea con lo registrado en los últimos años por las encuestas más frecuentes de Latino Barómetro, que abarcan por otra parte otros países latinoamericanos, y por la encuesta Bicentenario en el caso de Chile. En todas partes se observa un aumento de quienes, sobre todo jóvenes, no creen en una confesión concreta. El fenómeno, sigue Sandoval, es, en mi opinión, sobre todo parte de una crisis de toda forma de institución. Esta se observa claramente en la encuesta Latino Barómetro para las diferentes instituciones públicas y privadas en América Latina y el Caribe, y de hecho, en esa encuesta la Iglesia es, en América Latina, la institución o entidad aún hoy goza mayor confianza entre la población, y estoy convencido de que esto tiene que ver con una ola de individualismo liberal. En mi opinión, esto se manifiesta de alguna manera en cuestiones relacionadas con la seguridad, como también se ve en el debate político. La mayor preocupación se refiere a la seguridad privada, la que nos afecta a cada uno de nosotros, no la de carácter social. También hay que prestar atención al tipo de valores que las familias transmiten a sus hijos, donde lo central es la búsqueda del éxito, noción de que no se corresponde con la salvación cristiana. Educar a los hijos cristianamente ya no es una preocupación prioritaria. No es casualidad que muchos indicadores, desde la frecuencia con la que se reza hasta la importancia que se atribuye a la religión en la propia vida, los niveles entre los países europeos y latinoamericanos sean bastante similares. Es difícil hablar de una especificidad latinoamericana que resiste, aunque con creciente dificultad en contextos de mayor tradición cristiana, como es el caso de Perú. De hecho, continúa el sociólogo, el mayor nivel de la secularización se alcanza en los países caracterizados por una mayor libertad económica e individualismo, como Uruguay, Chile, Argentina y Costa Rica. Otro dato relevante en la encuesta de Pew Research Center: en varios países los adultos no afiliados, a veces llamados religiosos nones o nones,
superan hoy en día en número de los protestantes que crecen en la década en muy pocos puntos porcentuales. 3 en Brasil, 1 o 2 en los demás países. Esto es una señal de que la ola neogospelista se ha atenuado y en algunos contextos parece agotada. Sandoval señala que el fenómeno no se registra con precisión en los informes anuales de Latino Barómetro. Los protestantes, gracias al auge de los grupos neogospelistas, han alcanzado, según esta encuesta, el 23% en 2023 para luego descender al 19% en el 2024. Y pues los retos pastorales. Queda abierta la pregunta sobre otras causas del descenso de los católicos, así como la pregunta sobre las opciones pastorales para hacerle frente. Una posible causa, probablemente muy relevante en el descenso de los católicos en Colombia, es el fenómeno de la urbanización. Cada vez son más los latinoamericanos que viven en las metrópolis, donde no siempre es visible la proximidad de la iglesia. En este caso hay aspectos importantes relacionados con la vida cotidiana, como explica el analista. Tomemos el caso de la Ciudad de México, pues se tarda 4 horas en atravesarla. Hay personas que duermen 8 horas y se desplazan otras 8. ¿Cómo pueden tener tiempo para cultivar su fe? En general, además de una pastoral urbana más incisiva, se necesita una nueva evangelización dentro de la vida de las personas mismas. Pienso, por ejemplo, en las universidades, en la realidad generalizada de las personas atentas en la casa común. Y esta necesidad se cruza con la visión de una iglesia sinodal, menos clerical, atenta con los signos de los tiempos, concluye Sandoval. Nuestra fuente, ADN Selam, por parte de Bogotá. Terians, ¿moda? ¿Llamado de atención o búsqueda de identidad? En las últimas semanas un fenómeno comenzó a tomar visibilidad en las calles, redes sociales y medios de comunicación. Se trata de los Terians, jóvenes que dicen no identificarse como humanos sino percibirse como animales, usando para ello máscaras, colas, garras postizas y trasladándose en 4 patas. El término Terian, o a lo que nos referimos, Theriotype, es decir, la especie animal no humana con la que estas personas se identifican en un nivel interno, psicológico o hasta espiritual. Aunque comenzó a hacerse visible en Argentina, el suceso ya tomó dimensión internacional y se extiende en otros países de Latinoamérica, acaparando las miradas de muchos y la preocupación de especialistas en distintas áreas que ahondan las motivaciones, las causas y las consecuencias de este movimiento. Desde la Iglesia Católica apuntan a que se trata de una búsqueda de identidad por parte de los más jóvenes y se cuestionan sobre el papel de los adultos en el acompañamiento y la formación relacionada a sí mismos, como también al acceso a contenidos que pueden generar confusión en Internet. El cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, Chile, opinó en sus redes sociales que detrás de los Terians hay un desencanto de lo humano, de la sociedad frívola e individualista que segrega, no da esperanza ni presenta grandes ideales, al tiempo que observa un grito desesperado de amor, cariño y consideración. En conversación con Así Prensa, el cardenal consideró que las motivaciones de quienes se unen a estas expresiones sociales pueden ser múltiples. Muchos seguramente lo harán por aburrimiento, otros lo harán porque quieren participar en una comunidad que no les exige mucho, porque se pueden poner y sacar la máscara cuando quieran. Otros efectivamente quieren manifestar un sentimiento de afecto hacia los animales, y otros evidentemente por una carencia de sentido de la vida, por una gran carencia de un proyecto personal. Estoy seguro de que un joven que tiene la claridad respecto de lo que está haciendo, tiene claridad respecto de su vida, que tiene metas, evidentemente no se va a sumar a este tipo de expresiones porque sencillamente no tendría tiempo, y si lo hiciera sería solamente para entretenerse, señaló. Esto tiene una gran falta de trascendencia. La existencia de los Terians afirma el purpurado, ofrece muchos mensajes a los adultos. En primer lugar, que hay una búsqueda de los jóvenes sin lugar a duda. En segundo lugar, yo creo que hay un gran vacío en ellos,
porque no les hemos dado ni dejado el mejor mundo. Hay un sentido de esperanza muy grande, que en este tipo de manifestaciones se encuentran posibilidad de revelarse. En el plano espiritual, el arzobispo de Santiago piensa que la ausencia de Dios en el espacio público evidentemente ha dado pie a una serie de manifestaciones, pero que en general son limitadas en el tiempo. Son muchas las modas, por así decirlo, pero hay que verlas con mayor atención, porque algo anda mal. Falta un sentido de trascendencia importante. Asimismo, consideró como sociedad no podemos hacer nada, en el sentido de que forma parte de la libertad de las personas, mientras no hagan daño a los demás, mientras se hagan responsables de participar en este tipo de grupos. Sin embargo, llamó a los adultos a estar atentos porque no hemos sido capaces de generar en los jóvenes un sentido de gran responsabilidad frente al futuro, frente a sus vidas, un compromiso. Al analizar el fenómeno desde el plano de la psicología, Iñaki Bou, licenciado en Psicología por la Universidad Católica de Argentina, interpreta la adolescencia como una etapa de construcción de identidad, donde aparece esta autopercepción que no solamente se da con animales, sino con otras distintas identificaciones, ya que la adolescencia es una etapa de exploración constante donde uno también va probando los diferentes grupos de pertenencia. En ese contexto observa que hay una ruptura, si se quiere, con la familia de origen, donde uno va ganándose el lugar en distintos grupos de pertenencia y también va experimentando. El especialista también hace hincapié en los contextos de cada adolescente, cuyas condiciones e influencias pueden ser diferentes según el lugar de nacimiento y la cultura. En ese aspecto, se detiene en la influencia de las redes o las microculturas que existen en las redes sociales, estas que van apareciendo, que van influyendo y despertando preguntas en otros jóvenes, lo que genera cierta masividad en estos fenómenos presentes en todas las redes sociales actuales, que se viralizan rápidamente. Sobre el mensaje que transmite este fenómeno, lo considera como un llamado a la atención a las estructuras culturales que van cambiando. Vivimos en una época donde la identidad constantemente se percibe como autoconstruida, autodefinida, donde nada es dado y todo es más inmanente. Opina desde su experiencia, hay como debilitamiento en una crisis de las referencias más estables, quizá tradicionales, de familia, de comunidad. Entonces, la subjetividad se vuelve criterio y norma, añade. Al observar cómo los posibles móviles de la sociedad, la falta de pertenencia de los límites que se van diluyendo, el psicólogo reflexiona. Creo que el mensaje es de crisis. Y la crisis siempre tiene que verse como una oportunidad de mejora, de cambio. No hay que caer en el sentimiento de derrota, sino en esa necesidad de una nueva oportunidad. Al poner el foco en la falta de referencias claras por parte de los adultos, la cadena abarca familias, instituciones, escuelas, parroquias, entes educativos, que han funcionado hasta la actualidad y que necesitan repensar los espacios nuevos gracias a la cultura presente actualmente. Para el licenciado Bou, no se trata de un fenómeno causado directamente por la falta de Dios, porque uno no tiene un termómetro para medir la fe o la creencia de las personas. Sin embargo, observa una pérdida de lo que convencionalmente ha aceptado, donde las cosas eran recibidas. Todo ha caído en el subjetivismo, en la opinión, donde cada uno se da cuenta o cada uno se da a sí mismo hasta la propia naturaleza, y desde ahí se construye la identidad, señala el licenciado. Desde el punto de vista profesional, el psicólogo considera que los pasos a seguir comienzan por el relevamiento de casos y descartar urgencias que pongan en riesgo la vida del adolescente o de un tercero. La etapa siguiente tiene que ver con una escucha profunda sin ridiculizar, censurar ni patologizar al otro, porque la patologización es un poco el pecado de la actualidad, donde hoy todo responde a un trastorno justificándolo inmediatamente, advierte. Luego, buscar las causales, poder valorar lo que está bien, los vínculos reales, poder colaborar desde afuera con la persona en el proceso de reconstrucción o en el rearmado de su identidad, ofreciendo a los jóvenes una alteridad,
donde reflejar una identidad más clara con la construcción de límites y de referencias. Como sociedad también vamos a tener que reforzar las comunidades reales existentes, repensar ciertos espacios en escuelas, en parroquias o donde el adolescente sienta pertenencia, indica. Un llamado a estar cerca de nuestros jóvenes, a estar aún más cerca. TheoApp o THEO App, la aplicación católica dirigida a los padres que desean transmitir la fe católica a sus hijos y el proyecto familiar de evangelización digital La Puerta de Al Lado, también se hicieron eco de esta polémica a la que no consideran solo un juego, una cosa rara, algo pasajero, sino que observan algo mucho más profundo, una generación que está en búsqueda constante de su propia identidad. El problema no es que se hagan preguntas, el problema es quién las está respondiendo. Advierten, animando a los padres a estar muy cerca de nuestros hijos, saber qué ven, saber cuáles son sus referentes, saber qué tipo de videos son los que ven cuando están en el celular, qué conversaciones están teniendo, con quién, identificar qué ideas ellos empiezan a repetir sin darse cuenta. Nuestros hijos hoy tienen acceso a más información y por tanto a más confusión, señalan, llamando a entender que cuando la identidad de un niño empieza a debilitarse o a fragmentarse, esto empieza a repercutir una inseguridad, una fragilidad profunda en los niños, en ansiedad, en una necesidad profunda de validación, en una búsqueda interminable de validación. La conversación sobre los niños que se identifican como Therians no es un tema aislado, es parte de una crisis más profunda sobre identidad, pertenencia y verdad. Considera, si un hijo dice que se identifica como animal, no es momento ni de burlarse, ni de ridiculizar, ni de gritar, ni de entrar en crisis. Es momento de acercarse, de preguntar y escuchar al mismo tiempo, de reafirmar con amor, con certeza, con cariño, con dulzura, con ternura, con carácter, con firmeza. Tú eres mi hijo y eres hijo amado de Dios. Aconsejan, ofreciendo una serie especial de teología del cuerpo para los niños junto a Rebeca Barba, para que puedan reafirmar su identidad. Que esto está disponible en inglés y en español de manera gratuita en la aplicación que ya mencionamos, Theo, o deletreándolo THEO, una aplicación ya que se puede obtener en cualquier celular dentro de la misma App Store o también en computadores. Buenos y malos en todas partes. Puede parecer sorprendente, pero encontrarnos buenos y malos en todas partes. En las familias, en las fábricas, en el campo, en las oficinas, en el gobierno, en los grupos religiosos, en el deporte, en la prensa, en los bancos, en los hospitales y en los juzgados. Nos puede sorprender cómo el bien y el mal entra en tantos corazones y en lugares tan diferentes, pero cada corazón, esté donde esté, puede escoger el buen camino o puede optar por las trampas, la injusticia y el egoísmo. La lucha entre el bien y el mal aparece en numerosos relatos antiguos, sean mitos, sea en narraciones religiosas, sea en la literatura, sean documentos de historia. Cuando sin prejuicios analizamos este hecho, nos damos cuenta del error de quienes dicen que son buenos solamente unos y que son malos solamente otros. Este error ha sido especialmente trágico en ideologías que perseguían al inocente simplemente porque estaban en la lista de los malos, mientras cerraban los ojos a quienes cometían delitos porque se encontraban en la lista de los buenos. Al reconocer con realismo que buenos y malos están perdigados entre casi todos los grupos, surge la pregunta: ¿qué lleva a algunos a vivir bien y a otros a escoger mal? Surge además otra pregunta: ¿por qué ningún grupo garantiza que todos sus miembros sean buenos? La respuesta a la primera pregunta permite responder a la segunda. Cada uno escoge. Al tomar sus decisiones, cuáles son sus preferencias y qué criterios sigue el camino de la vida, independientemente del grupo al que pertenece.
Es cierto que algunos grupos como el de la asociación criminal estaría prácticamente compuesto solo por personas malas, pero incluso en ese grupo brilla en ocasiones la actitud de quien se opone a sus compañeros y opta por la justicia y el bien. También es cierto que otros grupos tienen, por definición, fines altruistas, como un grupo de beneficencia. Estaría formado mayoritariamente por los buenos, aunque no faltan las ovejas negras que se aprovechan de los demás, o incluso incurren en delitos mal llamados de guante blanco. Frente a este hecho, lo importante es mirar los corazones. Primero el propio corazón para ver hacia dónde me dirijo. Luego el de los otros, aunque pertenezcan a un grupo que para algunos podría ser sospechoso. Desde el corazón cada uno decide si pone en marcha un acto bueno o un acto malo. Por eso pedimos a Dios que nos guíe y oriente para dejar a un lado cualquier tentación que nos lleve hacia el pecado y nos estimule pacientemente hacia el camino que lleva a lo bueno, al amor y a la justicia. Desierto me lleva el Señor a ofrecer mi vida en oblación, como lo hizo Jesús en su pasión. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. Del Evangelio según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, en el texto del Evangelio de este domingo, llevó a sus 3 discípulos a un monte alto. Hay un juego de palabras entre lo alto y lo bajo. Lo alto es el cielo, la esfera de Dios. Lo bajo es la tierra, nuestra propia esfera. ¿Qué hay en el bajo? Imagínense una ciudad.
a unas horas precisas, calles llenas de tráfico, de gases, de polvo. El ambiente se hace irrespirable. Si tenemos la suerte de poder elevarnos a un monte alto, tendremos una sensación de frescura, de bienestar, de respirar aire sano de montaña. Traslademos esto a nuestra vida de fe. Abajo están las pasiones de siempre, los egoísmos de siempre, las miserias de siempre. Es lo irrespirable. Arriba está Dios con su verdad, su amor, su transparencia, su felicidad. Eso es lo que hace exclamar a Pedro: ¡qué bien que estamos aquí! En ese lugar alto, Jesús se transfiguró. El encuentro con Dios nos cambia, nos transfigura. Nosotros no podemos cambiar por nuestras solas fuerzas. Necesitamos de Dios. Necesitamos ver las cosas de otra manera. Eso le pasó a San Pedro. Decía: hagamos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Equipara a Elías y Moisés con Jesús. Y también nos pasa a nosotros. Jesús sí, pero en tanto no se interfiera con mis negocios, mis asuntos, mis cosas personales. Al final, San Pedro se convierte y solo ve a Jesús. Él es el importante, el protagonista, el Señor. Desde Él vamos a vivir ya todo lo demás. Necesitamos que Él nos convierta. Qué hermosas son las historias de conversión. Hubo un sabio famoso en el mundo, se llamó Pascal, científico, literato, filósofo, y un día se convirtió al Señor y puso por escrito lo que allí había sentido. Era su famoso memorial que lo llevaba siempre consigo en su chaqueta. Dice así: año de gracia 1658, lunes 23 de noviembre, festividad de San Clemente Papa. Fuego, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no el Dios de los filósofos y de los sabios. Certeza, olvido de todo. Jesucristo, Jesucristo, gozo, alegría, lágrimas de alegría. Todo encuentro con Jesús nos debe llenar de gozo. Es necesario tener experiencias de Dios. La gente no nos va a preguntar lo que sabemos de Dios, pero sí nos va a preguntar a qué sabe Dios, qué pasa, qué se experimenta cuando Dios irrumpe en nuestra vida, cómo ve las cosas y las personas, cómo se enfrenta uno a la vida desde la fe. El resucitado, indica el Papa León XIV, prefiere el lenguaje de la cercanía, la normalidad, la mesa compartida. No usa efectos especiales ni signos de poder. Y agregó: la resurrección no es un giro teatral, es una transformación silenciosa que llena de significado cada gesto humano. El Evangelio muestra que nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestras relaciones no son envases para desechar, están destinados a la plenitud de la vida. Finalmente, y nadie se quedó en la montaña. Se sube al monte no para quedarse allí, sino para bajar. Abajo está la vida, los problemas, las dificultades, la lucha. Vamos a la vida, pero con nueva fuerza, con nueva luz. Salimos equiparados para que nada ni nadie nos pueda hundir. A veces se oye decir: ¿qué te dan en misa? Por supuesto, no te dan dinero, pero sí algo más importante: me dan a Dios, y con Dios una vida en plenitud. El sentido de la transfiguración en los evangelios es adelantar la Pascua, ver ya el final, un spoiler. Y el final no es el Calvario, el monte de la crucifixión, sino que es la gloria de la resurrección. Hoy me llamas a subir a aquel monte en oración.
largo recorrido que tus pasos han seguido y al quedarme tras de ti, te contemplo en emoción. Te diriges hacia el Padre en intensa reflexión. Tus vestidos se iluminan, tu mirada ya encendida habla el corazón que late con un dejo de temor, como un sol te hemos visto hoy brillar y que brille en nosotros con tu luz la santidad, como un sol nos has dicho tu verdad y tu Padre con su voz nos da cuenta de tu voz. Ya los justos te acompañan, has contado de tu cruz, nos empapas de alegría, de tu gracia tan divina que trajiste a los que aclaman, que del mundo eres la luz, como un sol te hemos visto hoy brillar y que brille en nosotros con tu luz la santidad, como un sol nos has dicho tu verdad y tu Padre con su voz nos da cuenta de tu voz, de tu don. ¿Sabías que hay otras maneras de ayunar en Cuaresma? Don Bosco explicó cómo. La práctica piadosa del ayuno y la abstinencia en Cuaresma están principalmente relacionadas con la comida, pero no son las únicas formas de penitencia posibles. San Juan Bosco enseñaba que también se puede ayunar usando las partes del cuerpo. Esta incitación piadosa del fundador de los salesianos a practicar tipos de ayuno atípicos que realizaba al tiempo que cumplía de forma rigurosa con las directrices prescriptas por la Iglesia Católica para el tiempo litúrgico previo a la Semana Santa. Según se detalla en el tomo número 12 de las memorias biográficas de Don Bosco, un día el santo recomendó a los jóvenes ayunar a través de un acto de dominio sobre su cuerpo. No permitan nunca, mis queridos amigos, que el cuerpo mande. Mortifícalo durante esta mitad de la Cuaresma que aún nos queda, enfatizó el padre y maestro de la juventud. Para esto los animo a hacer ayunar a los ojos, es decir, no mirar imágenes, pinturas o fotografías contrarias a la virtud de la modestia, evitando además leer libros inmorales o contrarios a la fe.
Con respecto a los oídos, les mandó huir de conversaciones que puedan ofender la pureza y de participar en murmuraciones. Para hacer ayunar a la lengua, Don Bosco los alentó a desterrar toda palabra que pueda escandalizar a los demás, las bromas pesadas y el hablar mal de alguien. Más adelante recomendó no andar quejándose del calor o el frío, soportando con paciencia las contrariedades y tolerando con caridad los defectos de los demás. En resumen, no realizar algo que vaya en contra del buen ejemplo. Una cosa más quiero recomendarles todavía: comulguen frecuentemente y con fervor. Si reciben a Jesús con frecuencia en su corazón, su alma quedará tan fortalecida por la gracia que el cuerpo se sentirá obligado a obedecer al Espíritu, concluyó el santo. El valor del respeto. En nuestros tiempos el respeto es algo peleado por muchos y olvidado por otros. Por eso tenemos tantos problemas entre jóvenes y niños, tantos grupos que no les importa dañar a los demás con tal de obtener lo que quieren y tantas muertes de personas inocentes. Por todo esto es básico educar a nuestros hijos en este importante valor. Así que aquí les dejamos 5 tips para lograrlo. Primero, que no tomen lo que no es suyo. Muchas veces se les antojan cosas que no son suyas. Por ejemplo, en el supermercado se les antojan los dulces que están en la caja y se les hace fácil metérselos al bolsillo sin pagarlo. Es aquí donde entra nuestro ejemplo como parte importante de la formación de nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles a ser responsables, regresando lo que se llevaron. Así sabrán que no todo lo que se quiere se puede tener a costa de lo que sea. Lo mismo pasa con las cosas que se encuentran nuestros hijos. Hay que hacer que nuestros hijos regresen cualquier cosa que no sea suya. Ellos la deben devolver. A veces nos dicen que entonces alguien más se la va a quedar. Nosotros les explicamos que lo importante es que ellos actuaron bien. Segundo, empieza desde pequeños. A veces pensamos que por estar pequeños nuestros hijos no entienden lo que les decimos y que por eso no es importante educarlos, pero no hay nada más equivocado que eso. Nuestros hijos se educan desde recién nacidos y por medio de nuestras palabras y acciones. Así que debemos comenzar desde pequeños a educarlos en este valor, implementando rutinas. Así nuestros hijos aprenderán a respetar el tiempo y las reglas. Cuando crezcan un poco, podemos enseñarles a respetar los juguetes de los otros niños, a no pintar en las paredes, a no tirar la comida. En fin, todo eso fomenta el respeto. Tercero, que se ganen lo que quieren tener. Una forma muy eficaz de que valoren y respeten lo que tienen es que no les demos todo lo que nos piden en el momento que ellos quieren. Aunque tengamos el dinero para hacerlo y mucho más cuando no lo tenemos, es importante que nuestros hijos se esfuercen por obtener lo que quieren. ¿Cómo? Pueden hacer más deberes en la casa, nos pueden lavar la loza, sacar la basura o ayudar a limpiar los muebles. En fin, hay muchas formas. Cuarto, nada de burlas. Parte importante del respeto es valorar a la persona y por lo mismo evitar las burlas que denigran su dignidad. Si permitimos que desde pequeños se burlen del que se cae o de quien se tira el jugo en la ropa, estamos haciendo que su conciencia se vuelva laxa y por lo mismo de grandes se les harán estas faltas de respeto muy normales. Y podemos comenzar con los hermanos, llegando al acuerdo que no deben burlarse entre hermanos.
y si sucede deben reparar la falta tratando muy bien al hermano por todo el día. No digo que sea fácil, pero avanzamos un poco. Y quinto, reglas son reglas. Los niños de ahora son muy inteligentes y muy seguido buscan la forma de darnos la vuelta, saltarse las reglas y obtener lo que quiere lo más rápido posible. A ellos se les hace muy fácil mentir para obtener un permiso o copiar para terminar más pronto la tarea. Pero es muy importante que nuestros hijos aprendan a respetar los límites que se les ponen. Si nos damos cuenta de que no han cumplido con alguna regla, es importante corregirlos y que sepan que sus actos tienen una consecuencia, siempre de acuerdo a la edad y en reparación de la falta. Por ejemplo, si mintieron para salir con los amigos, una buena consecuencia es que no puedan salir en la semana siguiente. Pero además, para reparar la falta pueden ayudarnos en casa, un poco más de lo normal. Así la pensarán 2 veces para volver a mentir. O si fingieron estar enfermos para no ir al colegio porque tenían una prueba, la consecuencia podría ser hacer un resumen de lo que debían saber para garantizar que el conocimiento lo han obtenido. El respeto es la base de cualquier relación interpersonal. Espero que estos consejos les sean de utilidad y los puedan poner en práctica. 5 similitudes entre los tiempos de Cuaresma y Adviento en la Iglesia Católica. Los tiempos litúrgicos de la Cuaresma y el Adviento tienen algunas similitudes, aunque presenten marcadas diferencias. Conocerlas ayuda a los católicos a vivirlas mejor, atendiendo a las características que la Iglesia ha dado a cada una de ellas. Estas son algunas similitudes entre la Cuaresma y el Adviento. Primero, son tiempos de preparación. Tanto la Cuaresma como el Adviento son tiempos de preparación. En el primero, la Iglesia se alista para celebrar la Pascua, mientras que en el segundo, los católicos se preparan para la Navidad y la segunda venida del Señor. Segundo, el morado como color característico. El color característico de ambos tiempos litúrgicos es el morado, que en la Iglesia Católica alude a la penitencia. Por eso, tanto en la Cuaresma como en Adviento, la Iglesia invita a los fieles a acercarse al sacramento de la penitencia o la reconciliación. Tercero, el sacerdote se viste de rosado. La Cuaresma y el Adviento también se distinguen por contar con un domingo en el que el sacerdote celebra la Santa Misa revestido con una casulla rosada. En el caso de la Cuaresma, ese día se llama Domingo de Laitiere, mientras que en el Adviento toma el nombre de Domingo de Gaudet. En ambos días, la Iglesia invita a los fieles a renovar con alegría la esperanza en el camino hacia la Pascua y la Navidad respectivamente. Cuarto, se omite el himno del Gloria. La instrucción general del misal romano establece que el himno del Gloria se canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma. El Gloria se omite en Adviento y se retoma en Navidad porque es un himno que repite las palabras de los ángeles tras el nacimiento de Jesús. En cambio, su desaparición en Cuaresma tiene como misión catequética enfatizar el carácter austero y penitencial de este tiempo litúrgico en contraste con el gozo de la Pascua. Y quinto, llamado a la conversión. La Iglesia llama constantemente a la conversión de los fieles, pero de forma muy especial en Cuaresma y Adviento. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, en el que el sacerdote hace énfasis en las palabras del Señor.
Conviértete y cree en el Evangelio. Este llamado está presente durante todo este tiempo litúrgico. De igual manera, la invitación a la conversión cobra particular relevancia durante el Adviento, porque en esos días se proclama el retorno de nuestro Señor para juzgar a vivos y muertos. Hermanos y hermanas, les compartimos las noticias e informaciones que el Semanario Diocesano, el amigo de la familia, nos trae este domingo 1 de marzo. En la portada, la Cuaresma en 3 palabras, el texto íntegro de la homilía de nuestro Padre Obispo Óscar Blanco Martínez en la celebración de miércoles de ceniza el pasado 18 de febrero. En la página 2, un itinerario del desierto al jardín, segundo domingo de Cuaresma, la invitación a salir del desierto. Lección divina de la Cuaresma a la Pascua. En la página 3, inicio de la Cuaresma en la iglesia de Magallanes. Fotografías de la celebración de miércoles de ceniza en la Catedral de Punta Arenas, en Puerto Natales, en Puerto Williams y en las comunidades de Tierra del Fuego, tanto en la parroquia San Francisco de Sales, en Timauquel, Pampa Huanaco y Cerro Sombrero. Eucaristía en memoria de la abuela Cristina Calderón en Bahía Mejillones, presidida por el párroco de Puerto Williams, el padre Miguel Bamonde. También despedida de las hermanas Clarisas en Punta Arenas. Finalmente, la página 4, Cuaresma de Fraternidad 2026. Cuando hay comunidad, nadie envejece solo. Caminemos juntos con las personas mayores. Tu solidaridad es esperanza. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 1 de marzo, en el segundo domingo de Cuaresma, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy, domingo 1 de marzo, San Rosendo. Mañana, lunes 2, San Lucio. El día martes 3, San Celedonio. El día miércoles 4, San Ariel. El día jueves 5, Santa Olivia. El día viernes 6, Santa Elcira. El día sábado 7, Santa Perpetua y Santa Felicidad. Y el próximo domingo 8, San Juan de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, ha llegado el momento de despedir este programa, el primero del tercer mes, marzo de este año. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma, preparándonos para la Pascua. El texto del Evangelio nos habla de este anuncio de lo que Jesús es. No el dolor humano únicamente del Viernes Santo, sino la glorificación en su resurrección. Este tiempo de Cuaresma en que quizás se ve más tenue, hasta quizás más lúgubre, nuestra vida de fe en el morado de la Cuaresma se glorificará pasando por el madero de la cruz en la resurrección del Señor. Eso es lo que queremos vivir en este tiempo, esta preparación para poder gustar mejor la fiesta de la Pascua. Hermanos y hermanas, que tengamos una feliz semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.